Desde el antiguo Colegio de San Ildefonso le doy la bienvenida a esta edición de República Laica, una iniciativa de TV UNAM y de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicada a pensar y a entender la laicidad. El día de hoy con Alfonso Ruiz Miguel, Rosa María Álvarez de Lara, Luis Salazar Carrión, Miguel Carbonell, Laura Saldivia, José Woldenberg, Jorge Adame, Beatriz Pajés y un documento histórico de Jorge Carpizo, abordaremos un tema particularmente interesante. ¿Qué es, cómo se conforma, cómo funciona y cómo se despliega la cultura laica? Acompáñenos. Todas las sociedades tienen una cultura propia que las distingue y las caracteriza. Esa cultura está estrechamente asociada con lo que podríamos llamar la moral positiva de la colectividad. Esa moral integra el conjunto de valores y principios compartidos más o menos por la mayoría de las personas, que ayuda a distinguir lo que se considera bien de lo que se considera que está mal en un momento histórico determinado. Esto último es importante, porque la moral positiva es una moral histórica, determinada por un contexto y contingente, quiere decir cambiante, no permanece inmutable a lo largo del tiempo. Identificar cuáles son los elementos, los criterios, los valores que caracterizan a la moral positiva, por ejemplo, del México del siglo XXI, es una tarea relevante para entender cómo nos concebimos a nosotros mismos y cómo nos entendemos como proyecto nacional. La laicidad es uno de los elementos que caracteriza, al menos formalmente, a la cultura del México de hoy. La idea de la separación entre la Iglesia y el Estado, de la división entre lo que corresponde a la política y lo que corresponde a la religión, es uno de los elementos que, al menos según nos dicen las normas, es propio de nuestra cultura. Hoy intentaremos entender, con la ayuda de nuestros invitados, cuáles son los elementos que caracterizan a la laicidad como parte de la cultura, de la moral positiva del México del presente. Escuchemos a Alfonso Ruiz Miguel, a Rosa María Álvarez de Lara y a Luis Salazar Carrión explicarnos cuáles son los elementos, las notas características de la laicidad como parte de la cultura. La laicidad en realidad es un principio que lo que propone es la posibilidad de que todas las creencias religiosas, o mejor dicho, todas las creencias en materia religiosa, puedan expresarse con libertad y con igualdad. Pues bien, la laicidad yo creo que es la posición de respeto igualitario hacia todas esas posiciones en materia religiosa. La relevancia de la laicidad es justamente el respeto a que le debemos a las personas a que tengan la creencia que sea dentro de una gama de opciones amplia o que no tengan. Diré que básicamente, como lo ha señalado Bovero, son dos principios. Un principio práctico que es la tolerancia, que es el principio esencial para una vida libre y pluralista en la sociedad y en la política, y un principio, digámoslo así, teórico, que es el antidogmatismo. Antidogmatismo y tolerancia, nos dice Luis Salazar, son los dos principios característicos de la laicidad. El primero de ellos, el antidogmatismo, se refiere a una actitud intelectual abierta a la duda, a la pregunta y a la razón crítica. No existen verdades con mayúsculas, sería la premisa fundamental que orienta este principio. Y la tolerancia, en cambio, está más bien enfocada hacia la convivencia, hacia la manera en la que las personas que piensan distinto se relacionan entre ellas. Alfonso Ruiz Miguel nos explica cuál es el origen y el sentido de este principio característico de la cultura laica. La tolerancia es un concepto ambiguo, ¿no? Que originariamente era
un mero aguantar, un mero respetar básicamente, un mero no agredir a quien tenía creencias distintas, porque la tradición y la costumbre era imponer la propia religión, pero que también ha terminado por significar algo más amplio, un respeto positivo, una aceptación de cualquier posición como valiosa, ¿no?, que es lo que en realidad identificamos con libertad religiosa. La tolerancia se puede entender de tal manera que también el católico va a tolerar los argumentos del ateo contra el catolicismo, ¿no?, que con tal de que no escarnezcan, pueden expresar cualquier duda, cualquier posición, cualquier objeción. Lo mejor es dejar a la sociedad en libertad para ser tolerante en el sentido que quiera, también en el sentido del mínimo respeto. ¿Por qué no admitir la discusión en materia religiosa con argumentos fuertes entre católicos y protestantes, entre judíos y ateos? Toleramos aquello que nos molesta y que tendencialmente nos gustaría suprimir. Y lo hacemos porque pensamos que existen buenas razones para ello. En una sociedad plural, como lo son prácticamente todas, en la que incluso existen ideas contrapuestas alrededor de lo que es la laicidad, la razón para tolerar reside en el reconocimiento de que somos personas igualmente dignas independientemente de nuestras creencias. Y la finalidad por la que toleramos es lograr la convivencia pacífica precisamente desde la diferencia. Esa es la idea que nos ayudan a construir Laura Saldivia, José Woldenberg y Miguel Carbonell. Bueno, en principio me da la impresión que la laicidad no necesariamente debe receptar una idea universal o de misma aplicación para todas las personas, sino que debe tener en cuenta las diferencias que existen entre las personas. Tal vez el gran desafío es pensar un modelo de laicidad que tenga en cuenta que las personas tienen identidades culturales muy diversas, entre ellas identidades religiosas muy diversas. Reconocer la humanidad del otro, reconocer el valor de la creencia de alguien más como una creencia igualmente valiosa que la mía. Y en esta dinámica podremos construir una sociedad más democrática y una convivencia social, por supuesto, mucho más rica y mucho más nutrida. Yo creo que está en el propio horizonte de conveniencia de las propias iglesias. Creo que solamente desde el laicismo es que se logra esa convivencia armónica entre diferentes credos, que solamente es el laicismo el que garantiza precisamente esa coexistencia entre los diferentes credos. Y creo que como está en la Constitución, pues se entiende que el asunto de la fe es un asunto en lo fundamental privado. Al inicio del programa decíamos que cada colectividad tiene una moral positiva, pero en realidad esa moral positiva no es un bloque uniforme de valores inamovible en el tiempo. Ni siquiera, como bien nos decía Saldivia, es una moral uniforme en toda la colectividad. Pensemos en el caso de México, en el que, por ejemplo, en el Distrito Federal, algunas cuestiones controvertidas, como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, se han resuelto de una manera distinta a como lo han hecho las demás entidades en el país. Podríamos decir que la moral positiva del Distrito Federal es más liberal o más progresista que la del resto de la República Mexicana, y sin embargo todas están englobadas dentro de la moral del México del siglo XXI. Lo que sucede es que la moral colectiva se construye a partir de la manera en la que interactúan las morales individuales, las morales de cada uno de nosotros. Todos tenemos criterios raseros para distinguir lo que pensamos que está bien de lo que está mal, y también nuestra moral individual se va transformando, va cambiando a lo largo del tiempo. Lo importante es garantizar que algunos principios o algunos valores sean compartidos de manera transversal por todos los miembros de la colectividad para garantizar, por ejemplo, que la forma de gobierno democrática sea viable. Uno de esos valores, uno de esos principios que una democracia requiere recrear es precisamente el de la laicidad, y por lo mismo es un valor que debe enseñarse desde la edad temprana. Eso es lo que nos dicen José Woldenberg y Luis Salazar en las siguientes intervenciones. Si
la sociedad es plural, entonces es necesario infundir en los niños el valor de la tolerancia. Entender que es natural que existan diferentes ideologías, puntos de vista, sensibilidades e incluso también, ¿por qué no?, religiones. Yo creo que habría que educar a los niños en valores como los siguientes. 1. Primero, entender que cualquier comunidad humana es una comunidad donde existen intereses, ideologías, puntos de vista diferentes que están llamados a convivir. La promoción de una cultura que reconozca en las ciencias y en su espíritu abierto y antidogmático una manera de madurar a la sociedad y de que los individuos realmente asuman su propia autonomía moral para tomar decisiones, a veces difíciles. Ubiquémonos en México e intentemos reconstruir cuál ha sido el proceso a través del cual ha evolucionado la laicidad en el país. Una evolución que ha impactado en la Constitución y en las instituciones políticas, pero que también tiene un impacto inevitable y, como ya hemos visto, no necesariamente uniforme en la cultura en todo el territorio nacional. Jorge Carpizo, jurista, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quizá uno de los mayores expertos en el tema de la laicidad, nos ayuda a hacer esta reconstrucción iniciando desde donde debemos comenzar, el México independiente. Escuchemos a Carpizo. La consumación de la independencia en nuestro país en 1821, pues realmente quien la hace es la Iglesia Católica y además quien gana todos los privilegios va a ser la Iglesia Católica. Cuando viene la independencia de México en 1821, quedan todos los privilegios, queda toda la fuerza política, queda toda la fuerza económica, pero la Iglesia dice: el privilegio del Real Patronato era a la corona española, el gobierno mexicano no. La Constitución de 1824, como bien dice usted, expresaba que la única religión que podía tener la República Mexicana y para siempre era la religión católica. Esta hegemonía, este dominio, este privilegio de la Iglesia Católica no solamente tenía un impacto político en el país e impedía la consolidación del Estado mexicano en el momento de su surgimiento, sino que también de manera inevitable tuvo un impacto en la cultura. Jorge Carpizo nos explica a través de ejemplos concretos cómo se iba modificando la cultura del México independiente a través de la dominación de la cultura católica en la vida colectiva. Escuchemos a Jorge. Todos los actos de la vida civil de los mexicanos eran regidos por la Iglesia. ¿Cómo podía yo certificar mi nacimiento? ¿Cómo quedaba eso asentado? En los libros parroquiales. Era la Iglesia. Que me casaba. Era la Iglesia. Que yo fallecía. Quien daba cuenta de esto era la Iglesia. Y lo que decíamos, controlaba los cementerios. Si me consideraban un hereje, pues no me dejaban ni que me enterrara. Por ejemplo, los cementerios. Todos los cementerios estaban dominados, eran propiedad de la Iglesia Católica. Si fallecía alguien que no tenía esta religión, no podía ser enterrado en los cementerios. O sea, algo tremendo. No hay libertad de conciencia. Yo tengo que ser católico, quiera o no quiera, porque la única religión aceptable es la católica. Superar esta situación no fue fácil. De hecho, Roberto Blancarte dice que México tuvo que enfrentar dos independencias, no solamente una. La primera frente a la corona española,
La segunda, precisamente, frente a la Iglesia Católica. Y esta segunda independencia llegó muchos años después. Fue el resultado de un difícil y azaroso proceso político y social que no estuvo exento de violencia y que se materializó en las leyes de reforma. Para entender la manera en la que los mexicanos concebimos a la laicidad y el significado y la importancia que ha tenido en nuestra historia, es fundamental remontarnos a ese momento histórico y recuperar el significado y el sentido de ese aparato normativo que nos dio identidad y al mismo tiempo nos permitió surgir como nación. El siglo XIX, según algunos historiadores, fue un siglo perdido, pero a partir de las leyes de reforma, el Estado mexicano encontró su identidad y su rumbo. De ahí su importancia, como bien nos señala nuevamente el doctor Jorge Carpizo. Yo sí creo que la verdadera independencia de México se logra hasta las leyes de reforma. El artículo 123 de la Constitución de 1857, que aparentemente no dice nada ni resuelve nada. No, no es cierto. Nada más decía que en materia de culto religioso, de culto externo, sería la ley federal la que marcaría los principios. O sea, era el poder federal el competente. No dijo más. No, esto es importantísimo. Primero, porque era la primera vez que realmente se discutían estos problemas a fondo en el Congreso Constituyente. Y segundo, porque ya no había intransigencia religiosa. Bueno, este artículo tan moderado hizo que el Partido Conservador se levantara en armas. Hizo que el presidente de la República, Comonfort, desconociera la Constitución. Lo que nosotros, México, vamos a lograr con las leyes de reforma no es nada nuevo en el mundo. Los países europeos más avanzados, los modernos, ya lo habían establecido, que es el poder religioso que se ocupe de lo que debe ser la vida espiritual, pero que el poder político es completamente diferente y no puede estar subordinado a dogmas, no puede estar subordinado a intereses de una corporación. Entonces lo que quería México era modernizarse, pero también, ahora que está tan de moda hablar de derechos humanos, que todos los mexicanos tuviéramos libertad de conciencia, que decidiéramos qué religión íbamos a tener, o si no queríamos tener religión, nuestra libertad de expresión, porque antes no existía. Nada más hay que recordar toda la época en que hubo el Tribunal de la Inquisición, libertad de cultos, que cada quien escoja la religión que quiera, la separación de la Iglesia y del Estado. Yo, Estado, te voy a respetar a ti, Iglesia, pero tu Iglesia tienes que respetarme a mi Estado. Tú no puedes intervenir en las cuestiones políticas. En una palabra, toda la vida civil y política del país estaba en manos de la Iglesia. ¿Qué son las leyes de reforma? Yo te voy a respetar. Yo quiero la máxima libertad de conciencia, la máxima libertad de expresión, el máximo respeto a todas las religiones y a todas las iglesias. Pero tú no vas a intervenir en la vida civil de las personas, mucho menos en el poder político. Desde entonces a la fecha han pasado muchas cosas en el país. La Revolución Mexicana, la aprobación de la Constitución de 1917, en la que se reiteró el compromiso del país de México con la laicidad, con los artículos 3, 24 y sobre todo en el artículo 130. La construcción del México moderno, la construcción del partido hegemónico y de la dominación priista durante 70 años, durante los cuales el régimen político tuvo que realizar acuerdos, compromisos y al mismo tiempo imponer límites a la Iglesia Católica, que siguió siendo una institución poderosa e importante. La democratización mexicana,
que inició en los años 70 y que a través de un pactos y negociaciones entre los partidos políticos, el gobierno y la sociedad, permitió abrir el sistema político a la pluralidad y permitir que ésta se recreara en las distintas sedes del gobierno. A la par, a lo largo de este proceso, la cultura mexicana ha cambiado, ha evolucionado y se ha modificado en distintas direcciones. Lamentablemente, en el tema de la laicidad, como nos explica Beatriz Pagés, pareciera haber un reblandecimiento cultural que puede ser la base para un retroceso que de verificarse constituiría una amenaza para la democracia mexicana y, como hemos visto en este programa, constituiría también un verdadero retroceso histórico. Escuchemos a Beatriz Pagés. Uno de los grandes desafíos que tiene el tema de la laicidad es que la mayoría, la sociedad, la gente común y corriente de la calle entienda lo que es el Estado laico. La gente tiene una gran confusión sobre lo que significa la laicidad. Generalmente creen que es sinónimo de antirreligiosidad, que es sinónimo de persecución religiosa, cuando es exactamente lo contrario, cuando es libertad, aceptación, respeto y tolerancia de todas las formas de pensamiento. Tú sabes que la laicidad enfrenta el problema de de tener enfrente a una gran cruzada, a una gran campaña de desprestigio sobre la laicidad del Estado, generada, organizada por la parte más reaccionaria de la Iglesia Católica. El problema de la falta de conocimiento sobre lo que significa la laicidad comienza en nuestros políticos. Hoy los políticos mencionan con muy poca frecuencia el tema del Estado laico. En efecto, la agenda laica no es una agenda antirreligiosa. Es una agenda que lo que pretende es garantizar que todas las creencias y todas las iglesias tengan el mismo reconocimiento y ninguna de ellas tenga una posición privilegiada sobre las demás. También exige, obviamente, respeto a las normas constitucionales por parte de todos los actores, no únicamente de las organizaciones religiosas, sino de los ciudadanos de a pie y, sobre todo, de los servidores públicos. Quizá el reto de la laicidad y los riesgos que Beatriz Pagés advierte han cambiado algo en los últimos años. No solo es la Iglesia Católica la que constituye una amenaza para la agenda laica, sino también son otras organizaciones religiosas y un fenómeno que de alguna manera era desconocido en el país y en los últimos años ha tenido una tendencia creciente, el de la pluralidad religiosa que debe convivir de manera pacífica en nuestras comunidades. Miguel Carbonell nos advierte cómo los riesgos de la intransigencia, de la intolerancia y del fanatismo constituyen también un peligro para la laicidad, para la cultura laica mexicana. Escuchemos a Carbonell. México tiene una larga tradición histórica de Estado laico, pero ya en la convivencia social, ya en la dinámica de la relación entre las personas, hemos visto en entidades federativas una profunda intolerancia. Hemos visto incluso que se ha forzado a personas a salir de determinadas comunidades por no estar de acuerdo con cierta religión, o que se han incluso llegado a atacar escuelas públicas porque transmitían valores que no eran acordes con los de un determinado grupo social. Esto me parece terrible. Hace algunos años, en un artículo, Norberto Bobbio hizo una confesión pública que me parece ideal para concluir este programa. Decía Bobbio que había que escuchar antes de discutir y discutir antes de condenar, y que al menos él detestaba a los fanáticos con toda el alma. La razón de fondo es que precisamente el fanatismo, el dogmatismo, la intransigencia son los conceptos opuestos a la cultura laica. El reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad, del valor del diálogo, del disenso y de la deliberación son los elementos característicos de este proyecto cultural que sirve de basamento para la convivencia pacífica y para la construcción de las sociedades democráticas. Por eso es importante en el México de hoy
colocar a la construcción de la laicidad como cultura en el eje toral del proyecto nacional. Esa ha sido la finalidad de esta serie, de República Laica, una iniciativa de TV UNAM y de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México, que a lo largo de 6 programas ha vinculado a la laicidad con otros conceptos y en la cual usted ha sido un participante estelar. Le agradezco que nos haya acompañado y lo espero en la próxima serie.